firmamos el acuerdo para que se incorporen en dos de los más importantes campos costa afuera del proyecto Mariscal Sucre con un 50% de participación accionaria, lo cual, bueno, va a terminar de consolidar a Venezuela como uno de los países más importantes de producción de gas en todo el continente. Ministro, disculpa, Verónica, hablando de Rusia y tomando en cuenta ese acuerdo histórico que se firmó en Doha, Qatar, con este país, Qatar, y Rusia, que no es miembro de la OPEP, pero está comprometido, bueno, con este gran mercado petrolero para que vuelva a su normalidad, Arabia Saudita y Venezuela. ¿Qué importancia va a tener el congelar la producción de estos países durante lo que fue el mes de enero y qué impacto positivo puede tener esto? Bueno, esto es un impacto histórico y trascendental. Hemos logrado, y bueno, fue nuestro presidente Nicolás Maduro el que, bueno, desde el año pasado promulgaba un acuerdo entre productores OPEP y no OPEP. Un acuerdo que, bueno, aquí se criticaba, la oposición lo criticaba en una forma muy implacable porque no se veían avances. Sin embargo, en este tipo de acuerdos donde involucran potencias petroleras y con una influencia geopolítica como tienen todos los países productores de petróleo, bueno, es muy importante ir progresando paso a paso. Lo que vimos el martes pasado en Doha es un primer paso importantísimo, donde los dos productores más importantes del mundo, como son Rusia y Arabia Saudita, se reúnen con nosotros, que fuimos, bueno, los propiciadores, los conciliadores en ese acuerdo, y con Qatar, que el rol histórico que tienen aquí es que ellos son el presidente de la OPEP en este momento. Estos cuatro países hemos decidido y mandamos un mensaje a todos los productores de petróleo del mundo de que congelemos la producción por un espacio hasta junio y que monitoreemos los precios y los volúmenes. ¿Por qué? Porque el escenario que estamos viviendo hoy en estos días es un escenario de exceso de producción. Y estamos en un riesgo muy alto de que lleguemos a colapsar todos los inventarios y tengamos que parar la producción, pero de una forma no programada, de una forma por colapso de los precios, porque no hay a quien ya venderlos, porque, bueno, está excedido el mercado. Si vemos la curva de los inventarios a nivel mundial, bueno, prácticamente duplica todo lo que había sido el promedio en los últimos 5 años. Esto desde el punto de vista de escenarios de precios, volúmenes, es algo muy, muy crítico. Y los países que nos reunimos allí en Doha el martes pasado representamos unos 24 millones de barriles de producción diaria. Y estamos haciendo un llamado al resto de los países productores, tanto OPEP como no OPEP, para que se plieguen a esa medida hasta el mes de junio y constituyamos un comité de seguimiento de cómo los precios y los volúmenes en los inventarios van a progresar. La idea que queremos es que la demanda que va a ir subiendo hacia el verano, que aumenta todo el consumo, vaya drenando ese exceso de oferta y lleguemos a un punto de equilibrio en el cual vayamos al segundo semestre del año en unas condiciones mucho más equilibradas de los precios. Es una decisión muy, muy responsable de estos países productores. Vale la pena explicar, a lo interno no afecta esta, digamos, paralización programada por parte de los países. No, porque nosotros allí lo que estamos hablando es del congelamiento de la producción de lo que se mercadea en los mercados internacionales y por supuesto nosotros seguiremos, todos los países productores, en particular Venezuela, continuarán satisfaciendo su mercado interno. ¿Cuánto está produciendo ahora Venezuela y cuánto va a congelar en los próximos 4 meses? Nuestra producción en estos momentos está en 2.9 millones de barriles, de los cuales unos 510.000 barriles por día se consumen en el mercado interno. Un mercado interno que debe ser reducido porque hay un exceso de consumo producto de esos precios que teníamos en el mercado interno de la gasolina y del diésel y de los combustibles. Entonces, esos 500.000 barriles que se consumen en el mercado interno hacen de que nosotros exportemos un promedio de 2.4 millones de barriles por día. ¿Eso se va a mantener hasta junio? Eso lo vamos a mantener hasta junio. Antes de avanzar en el tema de la gasolina, también está en el motor de hidrocarburos el tema del gas. Usted ya lo hacía mención sobre eso, pero quisiéramos también adelantar cómo están los procesos de explotación de la zona gasífera aguas afuera de nuestro país y por supuesto cómo se ha potenciado dentro del territorio nacional el tema del gas. Sí, bueno, fue muy importante. El gas está muy íntimamente conectado con la petroquímica, por eso el viernes el motor petroquímico se alimenta de las decisiones que estamos haciendo en el gas. En el gas han habido avances muy importantes.
importantes el año pasado. Lamentablemente dentro de esta guerra económica que esta oposición apátrida tiene contra Venezuela, han neutralizado, han invisibilizado, por ejemplo, el inicio de un campo de producción en el área de Cardón, en el Golfo de Venezuela, que hoy en día produce 500 millones de pies cúbicos por día, que es el campo más grande que se puso en producción en el continente americano el año pasado y es uno de los 5 campos más grandes del mundo que se han puesto en producción en los últimos años. Y esto dicho por revistas internacionales que así lo han reconocido. Esa producción de gas costa afuera se va a apalancar con ese acuerdo que firmamos el viernes con la empresa rusa que va a apalancarnos toda la inversión. El gas es muy importante, no solo para la sustitución de combustibles líquidos en la generación termoeléctrica en Venezuela. Nosotros la generación termoeléctrica la hacemos principalmente con combustibles líquidos. Nosotros tenemos todo un plan de sustitución de esos líquidos por gas. Entonces todas nuestras plantas termoeléctricas les estamos llegando con tuberías de gas para sustituirlas. Y el otro gran uso importantísimo de gas es en el sector petroquímico. Y entonces hemos hecho un cambio muy, muy importante, que también ha sido invisibilizado. Fue una reforma a la ley petroquímica que el día 30 de diciembre firmó el presidente Maduro bajo la ley habilitante, que es el que ahora nosotros podemos integrar, por ejemplo, proyectos de gas, como el que vimos el viernes en el área de Tía Juana, a proyectos de ampliación del sector petroquímico, con lo cual tenemos una integración de la cadena de valor del sector petroquímico que es muy, muy importante para poder ir al desarrollo de todo el sector petroquímico. El sector petroquímico es muy importante por la generación de empleo que tiene. Mientras por cada empleo que genera el sector de hidrocarburos líquidos, se generan más de 30 empleos en el sector